Hola, hola, soy Sabrina Tórtora, bienvenido a Preguntas Incómodas. Por muchos años repartí bendiciones satánicas para todos, lo cual fue particularmente divertido para mí porque no creo que el diablo exista. Por ese entonces recibí algunos comentarios de personas creyentes a las que justamente por sus convicciones no les parecía gracioso. Esto hizo que reflexionara y luego paré. Pero no por ello, paré porque me fastidié. Aunque esto no le quita validez a mi reflexión, así que la comparto por aquí. Creo que en general no nos cuesta demasiado hacernos la idea de que hay gente que cree en Dios, pues esto es algo, digamos, normal. Sin embargo, cuando alguien dice creer en el diablo, es más probable que cause un cortocircuito en nuestras lindas cabecitas. Quizás todavía más difícil de aceptar es que hay gente que lo venera, que lo admira, que le pide cosas, porque ¿sabes? El diablo es malo. Pero el hecho es que el satanismo existe. Suena a broma o a algo pasado de moda, pero existe. Y no deja de ser un problema porque de vez en cuando aparecen en las noticias titulares como este. Así que en este video quiero hablar de las sectas satánicas que hacen desmadre tanto dentro como fuera de nuestra región. Hace algunos años hablamos de satanismo en el canal en un video que nos resultó súper interesante de hacer porque ahondamos en la corriente atea del satanismo, conocida como el satanismo simbólico. Es decir, esa parte que agrupa a personas que no creen que el diablo exista, pero utilizan lo que éste representa para hacer activismo y promover la libertad de culto o de no profesar ninguno, derechos LGBT y otras causas sociales. A esta corriente pertenecen The Church of Satan y The Satanic Temple, ambos colectivos estadounidenses. Si quieres saber más sobre esto, te lo dejo por aquí. Y si quieres que hablemos sobre otros temas, te invito a que seas nuestro mecenas Illuminati grado 34. Puedes unirte como miembro del canal aquí en YouTube por Patreon o por Contribui y aprovechar de la recompensa del video personalizado. Haré un video solo para ti sobre el tema que elijas. Ahora bien, en ese video que te recomendaba antes no pude profundizar sobre el satanismo teísta, es decir, the real shit. Los que creen en el diablo y lo veneran y que en ocasiones cometen crímenes en su nombre. Hablar de esta parte es más complicado por varios motivos. Primero porque se trata de organizaciones secretas que pues no tienen una página web y redes sociales oficiales como sí las tienen los satánicos ateos. Con una tienda online y todo, por cierto, en la que venden desde tazas hasta salsa picante con cuernitos. Si acaso es posible encontrar uno que otro blog no oficial que hace referencia a la ONA, de la que hablaré más adelante, o un blog como este. Es la página de The White Star Ascension en el que se identifican abiertamente como satanistas e invitan a sus seguidores a cambiar nada más y nada menos que el orden mundial. Veamos un poco qué ponen. Explican que la historia se ha dividido en paradigmas o hitos como la Revolución Francesa y los procesos de independencia en Sudamérica, como el liderado por Simón Bolívar. Ok, no pensé que leería el nombre de Bolívar en una página satánica. Plantean que ellos, como buenos satánicos que son, no pueden solo hacer magia y sentarse a esperar que les sea concedido lo que piden, sino que deben encargarse del asunto activamente. Que tienen objetivos serios y que estos son lograr la reproducción humana prescindiendo de los hombres, es decir, de los varones, los cuales, una vez convertidos en seres inútiles, deberán mejorar su desempeño hasta la fecha en los ámbitos de la religión, la política y la guerra. Así que si creías que las feministas somos peligrosas, esto te da cierta perspectiva. También planean llevar nuestra especie a vivir al espacio exterior porque, cito textualmente, está lejos de la mierda política de este mundo que nunca desaparecerá. También proponen comer más saludablemente. ¿Por qué no? Ok, es cierto que hay algo de material publicado sobre satanismo real, pero insisto, no son páginas con un gran alcance. No es como que si te quieres iniciar en una secta satánica, llenas un formulario y te contactan por teléfono. Al parecer se mueven más por redes sociales y no publican todos sus propósitos abiertamente en la red. Otro motivo por el cual es complicado hablar de los satánicos teístas es porque si por ejemplo matan a alguien, las noticias lo mencionan pero no terminan haciéndole un seguimiento al caso, a menos que este tenga una repercusión muy grande, claro está. Y por último, también ocurre que no podemos tomarnos todo en serio. Hay noticias sobre supuestas sectas satánicas que dan, pues, risa. Como por ejemplo,
este reportaje en el que el periodista no consigue sacar ninguna información a los participantes de un supuesto ritual satánico. Queremos devolver el tiempo. ¿Cuál es la intención de estar así formados? Por más de 10 minutos, el video va de ver a estas personas vestidas de negro, repitiendo lo mismo una y otra vez y caminando hacia atrás. Ellos hablan de querer retroceder el tiempo, y sí, quizás deberían hacerlo, al momento en el que planearon hacer esta tontería. No la hagan. Así que propongo empezar por lo más grave, es decir, esos casos conocidos que son más que alarmantes, para luego pasar a lo más light, que es en realidad la parte divertida. Cada vez que busco sobre sectas satánicas activas, me encuentro con este nombre, ONA. Y cada vez que esto pasa, se me erizan los pelos. Estoy hablando de la Orden de los Nueve Ángulos, una organización supremacista que, con preceptos neonazis, vincula el satanismo con la extrema derecha. Si te sonó agente peligrosa, es porque lo es. Admiran a Hitler y sienten fascinación por los yihadistas y se les señala por diversos crímenes. A través de actos de extrema crueldad, sus miembros creen poder conectarse con lo sobrenatural, algo así como que le dan paso a las energías malignas hacia nuestro mundo. Han sido vinculados a diferentes delitos con cargos de terrorismo, asesinato y de agresión sexual en Reino Unido, Estados Unidos, y se cree que están activos también en Canadá. Su objetivo es, de hecho, buscar el colapso social y la guerra racial, provocando actos de violencia por los que buscan infiltrarse en organizaciones como el ejército o iglesias cristianas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo considera un grupo extremista violento neonazi y racialmente motivado, y la CIA y la NSA recomiendan a las empresas de redes sociales que estén atentas para poder censurar sus materiales. En Reino Unido se les considera un grupo terrorista. La ONA se fundó en la década de los 70 en el Reino Unido y sigue activa. A las autoridades les preocupa particularmente la cantidad de pedófilos que atrae, sus posibles vínculos con el terrorismo islámico y los asesinatos relacionados con supuestos miembros. Sus adeptos buscan realizar sacrificios, tanto simbólicos como reales, tienen rituales con cantos y todo, alientan a sus adeptos a abandonar toda ética o moral y a realizar una búsqueda individual para lograr la excelencia y convertirse en un tipo de ser superior al ser humano común y corriente para que cuando se instaure un nuevo orden mundial, ellos sean los que estén a cargo. Hay ejemplos recientes de casos vinculados a las actividades de la ONA. El de Ryan Fleming, por ejemplo, un hombre que fue a prisión en 2021 en Inglaterra por pedófilo y que promovía a la ONA en Internet. O el del militar Ethan Meltzer en 2020 en Estados Unidos, quien fue acusado de revelar información sensible a la ONA para atentar contra su propia unidad. De hecho, se cree que la información que filtró quería hacerla llegar posiblemente a terroristas islámicos. Vayamos ahora a México, un país que por estar en estrecho contacto con Estados Unidos, para bien y para mal, ha tenido un constante intercambio cultural. Un ejemplo, México influyó en Estados Unidos con la cocina Tex-Mex y Estados Unidos le dio a México las sectas satánicas. Sin embargo, en el caso de las sectas no se trata de un copia y pega tal cual, pues hay elementos autóctonos en ellas, mezclados también con cultos sincréticos afroamericanos como la santería. Vamos, le metieron de todo. Es el ejemplo de los narcos satánicos, que estuvieron activos en los años 80 y de los cuales te cuento ahora. Este tipo de sectas aumentaron en los años 90 con una gran presencia en la frontera norte. Y según el Centro de Investigación del Instituto Cristiano de México, ha habido un renacer del satanismo en la última década, con registros de otras fuentes en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua, además del sureste del país. Los narcos satánicos, cuyo nombre oficial era la santería cristiana, pero que se ganaron este apodo, tú sabes, por ser narcos y satánicos. En 1989, en la ciudad de Matamoros, se descubrió una fosa común con una docena de cadáveres. Su líder, Adolfo Constanzo, apodado El Padrino, y su cómplice, Sara Aldrete, conocida como la sacerdotisa o la madrina, fueron acusados de secuestro, tortura y asesinato de adultos y niños. Crímenes con los que creían obtener la protección del maligno.
cuando asesinaron al estudiante estadounidense Mark Kilroy, fueron descubiertos. Antes de ser capturados, Constanzo le pidió a otro miembro que lo matara, o lo hizo él mismo, según la versión que leas, mientras que Sara Aldrete fue a prisión. Se supo que mezclaban la santería con la lectura del tarot y la magia negra, y que hacían rituales con sacrificios humanos en los que incluso practicaban el canibalismo, para pedirle favores al demonio u obtener poderes sobrenaturales. Y de paso aprovechaban para cobrarle a la gente en dólares, que contactar al demonio no es gratis. Hoy en día existe el Templo de Satán Capítulo México, quienes ponen en práctica los principios del Templo Satánico de Estados Unidos, donde están los headquarters. Pero esta es la corriente simbólica de la que hablé antes, así que nada de sacrificios ni nada por el estilo. Pasemos ahora a nuestra hermana República Colombia, que tiene su propio templo satánico, o para ser más precisa, luciferino, pues su fundador, el ex policía Víctor Damián Rosso, se distancia de los satánicos, a quien no tiene muy buena estima. Habría dicho al respecto: nosotros hacemos oposición radical al satanismo. Los luciferinos no derramamos sangre, no tenemos que sacrificar a un ser querido para agradarle a nuestro Padre. Nosotros distamos mucho de la Iglesia Católica y el cristianismo en general, pero también del satanismo. Eso sí, su culto es teísta y no simbólico, pero esto no significa que cometan sacrificios o algún tipo de delito. Aclarado este punto, sigamos. Rosso fundó el templo luciferino Semillas de Luz en el municipio de Quindaya, en el cual invirtió $230,000 que obtuvo de donaciones de fieles. Si bien es un templo en toda regla, es decir, que cumple con los estándares de la estética malévola, hay cruces invertidas, un pentagrama en el suelo y una estatua de Lucifer, el sitio no deja de parecerme bien feo. Vamos, que yo con ese dinero habría hecho otra cosa. Abren una vez al mes a unas 200 personas y le rezan al maligno. Particularmente interesante es su página web en su sección de preguntas frecuentes, en la que explican las condiciones para hacer un pacto con Lucifer. Allí detallan que el pacto es para toda la vida, pero que nadie tiene por qué saberlo, que te puedes quedar calladito e ir a tu misa cristiana tranquilamente para disimular. También aclaran que Lucifer no buscará que te mueras antes, pues no hace trampa, y lo más importante, te dará en cambio mucho dinero y todo lo que pidas. Eso sí, solo si pides cosas factibles. Y cito textual: si tú tienes 40 años y nunca has tocado un balón en tu vida, no le podrás pedir que te vuelva el mejor futbolista del mundo, ¿o sí? Si no tienes formación musical y no perteneces a una agrupación de música, ¿cómo le vas a pedir ser más famoso que Shakira? O sea que él es mágico, pero no tanto. Pero entonces, ¿qué me dices de Maluma? Claramente, el templo luciferino no está al mismo nivel de peligrosidad que las otras sectas que aparecen en este video. Si acaso le quitarán el dinero a algún incauto, cosa que aclaran en su página web no hacen. Es tan sospechoso cuando te dicen en la parte de preguntas frecuentes que no te van a estafar. En todo caso, en ese país también hay presencia de sectas satánicas como tal. Según el padre colombiano Jaime Vélez Correa, cuando habló en una oportunidad sobre los países en los que más cultos de este tipo hay, dijo: el mayor en satanismo es Estados Unidos, el segundo en el mundo Italia y tercero Colombia. El padre jesuita lo atribuía a que la escalada de violencia en su país hacía que estos cultos proliferaran. En Italia, por cierto, para 2012 se contó que había 600,000 adeptos a estos cultos. Y supongo que habrán aumentado. Uy, espero que ninguno esté cerca de mi casa. En 2017, la Asociación de Iglesias Luteranas de Sudamérica informó que las sectas satánicas tenían 90,000 seguidores solo en Argentina y que el satanismo está creciendo a nivel mundial, en especial en Estados Unidos, seguido de México, Brasil, Colombia y Argentina. Señalaron que en Uruguay había una iglesia legal y probablemente se referían a la Iglesia Satánica del Uruguay, también conocida como Iglesia Satánica del Sur en Minas, Uruguay. Y de Chile pude leer que el escritor Juan Guillermo Prado dijo en los 90 que existía incluso una internacional satánica para financiar la actividad de las sectas entre países, pero de esto no encontré mucho más. Me queda la duda de si se confundió y se refería a la Internacional Socialista. En fin,
que el diablo para algunos está vivito y coleando, y hay quien incluso habla de una segunda venida de Satanás, siendo la primera la Edad Media. Pero si queremos atribuirle todos los males del mundo al demonio, yo diría entonces que por cómo está la cosa, pareciera que nunca se fue realmente. Una bendición satánica para todos en honor de los viejos tiempos, y quédate por más con nuestro video ¿Quién es Satanás? Hasta la próxima.